Buenas tardes a todos. Voy a dar 5 minutos para que terminen de ingresar el resto de compañeros y a las 6:05 iniciamos con la clase.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan tenido un feliz fin de semana, que hayan descansado. ¿Cómo les fue el viernes en el examen? Me contaron por ahí que a muchos no les gustó, que, que no estaban preparados para escribir. Pero así así. Hola, licenciada, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias. Qué gusto saludarla. Igualmente. Pues quizá fue sorpresa, digamos, pues, por el hábito que se ha tenido de que sea un Forms. Sin embargo, pues la forma en que su colega nos explicó en que solo podíamos escribir las respuestas, pues era una salida al estrés del momento. Sí. Pero todo bien. Ahora, Sí. yo quisiera aprovechar a consultarle, licenciada, si en esta semana tendríamos notas. Sí, tienen que tener nota esta semana o principios de la otra, porque tienen que tener zona mínima para poder entrar al examen final, ¿verdad? Pero yo considero que, yo considero que les va a ir bien, que van a lograr tener su zona mínima. Recuérdense que tienen los 2 laboratorios que ya habíamos trabajado. Yo les dije que iba a valer 5 puntos cada uno. No quise hacer el examen sobre 40 para que tuvieran ustedes más chance ahí con los puntos. Entonces el examen valía 50 puntos, tienen los 20 puntos de asistencia para los que han estado cumpliendo, ¿verdad? Con sus clases y aparte los 2 laboratorios de 5 puntos cada uno. Yo se los voy a sumar. Vean, Ahí me aclaró la duda de que si en esta nota de ahorita se iba a considerar ya la asistencia y los laboratorios, pues como para tener idea, ¿verdad? De cómo salimos y de cómo íbamos a quedar para el examen final. Los laboratorios, sí. La asistencia tiene un valor de 20 puntos, pero es por el curso completo. Es por el curso completo, entonces esa la vamos lo vamos a ver después. El laboratorio sí, lo vamos a sumar a la nota que tengan en el examen. Y así es como lo vamos a trabajar. Vean, a mí me contaron que hubo ahí un par de comentarios también desagradables, pienso yo, porque dijeron que por sentido común el examen debía haber sido a través de Google Forms. Entonces, eso no es cuestión de sentido común, sino que es a mi criterio lo que yo considero que es correcto. Entonces yo de verdad tengo muy buen sentido común y a mí mi sentido común me dice que si lo hacen con Google Forms, se van a poner a googlear y si la pregunta es abierta o van a venir y les gusta todo fácil, ¿verdad? Sí, no, A, B, C, eso es lo que nos gusta. Eso es lo que le gusta a la mayoría de gente, a lo que están acostumbrados, a lo fácil, ¿verdad? Les gusta todo fácil y no estamos preparados a la hora que nos pongan algo más complicado. Ya no nos gusta ni pensar, hasta hubieran preferido, ojalá que todas las respuestas sean de marcar la A, así, y marco todas mis respuestas con letra A. ¿Verdad que sí les hubiera gustado? Pero la vida no es así. O sea, no tenemos que estarnos acostumbrando a lo fácil. Ya vieron, yo no les dejo leer libros, yo me leo los libros por ustedes y yo les saco resúmenes, yo pongo los aportes principales en las presentaciones y trato de explicarles. Y yo también trabajo, yo tengo familia, yo tengo una niña pequeña y yo me tomo el tiempo de estudiar. Vean, yo escribo. Cada clase que les doy, yo escribo. Yo saco y hago esquemas. Miren cómo tengo mi constitución de la OIT. Y yo les hago resúmenes. Y ustedes un examen, no les gusta. No, yo quería un Google Forms. Yo quería solo marcar sí, no, sí, no, sí, no. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Fíjese que en mi caso, le voy a explicar. Yo he pasado hasta soñando con eso, que no hice bien el examen.
ya no me recuerdo, creo que nos enviaron un link primero antes, yo estaba pendiente antes de las 6, digamos. Ujú. Justamente ese link, digamos, lo abrimos y no había acceso, ¿ya? Ajá. Después de eso me llegó una notificación, creo que en el Classroom, de que ya estaba el examen. Entonces yo me metí en esa app a descargar el examen y a llenarlo, eh, digamos, en Word de mi teléfono, ¿verdad? A mano, pues, pero en Word de mi teléfono. Ujú. Luego ya mandaron el otro link de aquí, creo que es de Zoom. La verdad, aún no me familiarizo tanto con este tema virtual porque yo soy carnet 2009, ¿verdad? Yo hace como 10 años que no voy a la U. Entonces ya me conecté aquí y creo que aquí fue donde dieron las indicaciones de que solo había que escribir a mano las respuestas y no lo hice así, ¿va? Y ya cuando me vine a dar cuenta de que estaban diciendo, mire, yo voy a escanear mi examen, y yo, ¿qué? ¿Escanear cuál? Y ya el tiempo faltaban como 10 minutos para terminar a la hora, ya eran las 7:10, creo yo. Entonces ya no me dio tiempo de transcribirlo a mano, pero yo así lo ¿Así lo presenté. pasó? Sí, así se lo pasé, Está bien. ¿verdad? Miren, yo no tengo intención de que pierdan. Yo quiero que todos ganen. De verdad que sí quiero que ganen y yo en lo que les pueda ayudar, de verdad con mucho gusto, pero sí quiero ver el compromiso de ustedes, que aprendan, no solo de que digan, yo me voy a conectar y después paso la asistencia. Me doy una leidita un día antes de las presentaciones. Y de todas formas, la Ligda viene en gallo, dicen, y ustedes son los que están en gallo, ¿verdad? Porque no ponen atención. Yo les digo, lean tales artículos, lean la Constitución, porque así dijeron más fácil lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Pero si no leen, hasta creen que soy yo la que estoy en gallo, ¿verdad? Y son ustedes muchos vienen así. Entonces, yo sí quiero apoyarles, yo quiero que todos ganen, por eso les hice sus laboratorios. Yo voy a tomar en consideración los inconvenientes que cada uno tuvo en los exámenes para ver en qué les puedo ayudar. También quería, no crean que fue por molestarlos, ¿verdad? Pero yo sí quiero que estén preparados y les voy a contar que en el ejercicio profesional es así, muchas veces es de improvisar. Yo, por ejemplo, en mi trabajo hay un consejo, yo trabajo en la administración pública, tengo una autoridad administrativa superior y arriba hay un consejo. Y me dicen un día en la tarde, licenciada, ¿tiene lista su presentación? Yo, ¿qué presentación? Hoy usted va a exponer ante el consejo. Y yo, ¿qué le voy a decirle al consejo? Usted tiene que pasar a hablar de su dirección, cómo van todos los procesos. En la tarde yo entro a un consejo de 13 personas. Y entonces yo ¿qué iba a hacer? Yo no puedo decir, ay, miren, yo no estoy preparada. O voy a entrar a hablar cosas que no son, ¿verdad? Pero eso es así. Y también, mire, véngase, hoy le toca audiencia. Mire, véngase. Y entonces uno tiene que estar preparado, ¿verdad? Uno tiene que escribir, uno tiene que hablar. Yo les digo, miren, tienen dudas, hablemos. Ni siquiera hay algunos que me apoyan en la lectura de la Constitución. La otra vez, ¿yo quién me apoya en la lectura? Unos cuantos apoyan, no quieren hablar, no quieren escribir, no quieren analizar, de verdad, o sea, no es la actitud también. Yo comprendo que pronto hayan tenido un inconveniente para imprimir, pero también tienen que ponerse las pilas, ¿verdad? Yo tengo una niña pequeña y, por ejemplo, en época de los bloqueos me mandan mensaje un domingo y me dicen, miren, los niños van a examinarse de forma virtual. Y ahí estaba mi niña chiquita agarrando hojas, jalando sus reglas, jaló sus marcadores, jaló sus crayones, porque no sabía ni qué iban a examinarle. Así fue de imprevisto y se jala todo su material. Entonces ya es prácticamente profesionales, ya van bien avanzados y no tengo lapicero. Quería marcar solo sí, no, no quiero hablar. Tampoco, ¿verdad? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Alex. Perdone, yo quería hacerle una pregunta nada más. Yo tuve un inconveniente con mi examen porque cuando lo empecé a
a cargar, me faltaban 2 minutos, pero como yo lo que hice fue que tomé imágenes de mis hojas, no cargaba el archivo y entonces estaba en azul, se me fueron los 2 minutos y la licenciada que estaba me dijo que se lo mandara a ella y yo se lo compartí, pero ya no me confirmó ella si lo recibió. O sea, sí me aparece marcado en WhatsApp que le llegó mi archivo, Entonces, sí. pero solo para saber si Sí. lo recibió, ¿verdad? Sí, fíjense que yo estuve de viaje el fin de semana, por eso no pude estar con ustedes el viernes. Pero yo ahorita ya mañana yo me pongo al día con todo. Una vez ustedes hayan mandado su examen, pues yo, de verdad, yo tengo afán de ayudarles, yo no quiero que ninguno pierda, entonces yo si lo hicieron a mano, si lo hicieron en Word, si se escribieron con marcador, o sea, la cosa es que lo hayan enviado y entonces yo les voy a calificar. Yo les voy a calificar a todos por WhatsApp, por todo, pero sí quiero que tomen en cuenta los horarios también, porque con los laboratorios, yo les digo yo, cuando termine la clase ya no voy a recibir 7:20, 7:30. Y yo digo, bueno, yo entiendo, o sea, yo quiero ser comprensiva y todo, pero tratemos de acostumbrarnos a respetar los horarios, ¿verdad? Y entonces en el examen yo sí puse una hora límite y en efecto muchos no lograron subirlo, pero era preferible subirlo en el tiempo, aunque no respondieran todo, a no subirlo, ¿verdad? Porque si yo fuera tajante y yo, bueno, no se subió y sacan cero, entonces preferible haber respondido la mitad. Ustedes saben que tienen laboratorios y podemos hacer otros laboratorios ahí, ver cómo les ayudo, pero sí traten de ser puntuales para conectarse, para entregar exámenes y laboratorios. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. En mi caso, pues me pasó lo mismo que la compañera Yesenia, pero al final, pues como a las 7:20 fue donde nos empezaron a decir, mándenoslo al privado y a mí se me juntó el parcial de criminología. Me puse a hacer el parcial de criminología y terminé el de criminología y se lo mandé al WhatsApp a usted. Bueno, a la licenciada que estaba, digamos, suplantándola a usted. Pero no sé al final si por el tema hora y tiempo y todo eso va a ser tomado el parcial, ¿verdad? Yo dejé un margen hasta las 7:20 para que se subieran, porque yo dije en lo que se dan las explicaciones y todo eso, les va a robar un poco de tiempo. Entonces yo había dejado a las 7:20. Pero Y también, fíjate, ya que empezamos hasta a las 6:20 y eso le comentábamos a la licenciada que estaba porque a las 7 teníamos ya otra prueba. Entonces, pues al final sí nos ganó también un poquito el estrés porque teníamos otra prueba a las 7 y obviamente pues queríamos terminar. Yo, por ejemplo, solo llegué a la 19 y cuando vi que ya faltaban 5 minutos empecé a tomar mis fotos y así, y cuando faltaban 2 minutos estaba intentando cargarlo, pero ya no logré porque todos estábamos a la misma vez y nos perdimos parte de la siguiente clase porque al final pues todos esperábamos empezar a las 7, ¿verdad? Y no logramos hasta las 6:20, ya inició a correr el tiempo. sí, yo lamento los inconvenientes, ¿verdad? Igual pasa también el internet, a veces se le traba a uno cuando uno menos quiere que pase algo, ¿verdad? Y esté el internet, se le traba, la computadora se traba, se reinicia. Y yo sé, yo entiendo todas esas cuestiones y sobre todo los que están llevando otro curso que empezaba a las 7 y yo sé que empezaron tarde. Entonces yo voy a tomar en cuenta todo eso. De verdad yo no quiero que pierdan, ¿verdad? Yo quiero que todos ganen, pero también pongan de su parte, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchas personas que están bien pilas. Vea, yo les dije que desde el principio que tenían que tener las cámaras encendidas, ¿verdad? Y casi ninguno lo hace. Yo no me preocupo por eso porque yo estoy dando mi clase. Y yo digo, bueno, el que quiera aprender, que aprenda, y el que no quiera aprender, pues, ¿qué va a hacer, verdad? Eso va a determinar más adelante la calidad de profesionales que vamos a hacer. Porque de verdad que desde acá es que nos estamos forjando. Entonces yo ya me dedico a mi clase y no estoy viendo quién está conectado y quién no. Pero a veces en lo que entro,
sí he reconocido ya un par de personas que siempre las veo conectadas, me ayudan con la lectura y es agradable, ¿verdad? Y si yo les puedo apoyar, con mucho gusto. También sé que hay personas negativas. Ay, ¿por qué puso esas preguntas? Ay, ¿por qué puso tantas? Ay, porque nada les gusta, ¿verdad? Pero tampoco yo puedo agradar a todos, ¿verdad? Estarles preguntando como niño chiquito, mire usted cómo le gusta, usted cómo quiere que le explique, usted cómo quiere que le ponga el examen, qué quiere que le pregunte, ¿verdad? Porque si no, no puedo, ¿verdad? Complacerlos a todos. Y si no, en el examen final lo que voy a hacer es que lo vamos a hacer oral. Vamos a programar una reunión de 10 minutos con cada uno. Yo elijo el tema y ustedes me exponen. A ver si, para que se vayan familiarizando con hablar. Les voy a contar una experiencia profesional que yo tuve hace años, cuando en los juzgados de familia, cuando uno llevaba divorcios, las audiencias, todo era muy informal porque no tenían espacio. Entonces uno llegaba sobre el mostrador y ponía sus carnet y los DPI de las personas al oficial y se entraban de una vez a levantar el acta. Cuando le decían a uno, entre, ya casi que tenían el acta hecha, por ejemplo, en un divorcio por mutuo acuerdo. Entonces les decían a los que se iban a divorciar, ¿ustedes están de acuerdo en el divorcio? Sí. Bueno, entonces pueden salirse y imprimían el acta. Solo así eran las audiencias, no había espacio ni nada. Y a la gente estaba acostumbrada a eso. Yo recuerdo que tenía como 24 años y una amiga me dijo, mira, me acompañas a una audiencia de divorcio, tú asesoras una parte y yo la otra, bueno, está bien. Entonces llegamos y nos dicen, pasen. Y resulta que el juzgado sí tenía su sala de audiencias, con micrófonos todos. Entra la juez y toda la solemnidad. Y mi amiga también, 24 años teníamos las dos aproximadamente. Y se me queda viendo con cara de susto porque ella se acababa de graduar. Yo tenía un poquito más de experiencia. Y ella asustada. Entonces empieza la juez, le da la palabra a los que se iban a divorciar y dice, bueno, ahora le cedo la palabra a la abogada y menciona el nombre de mi amiga y mi amiga pálida, no hallaba ni qué decir. Y la juez se dio cuenta y me dice, si quiere empieza usted, licenciada. Y yo en mis adentros también afligida, ¿y ahora qué hago? Si en las otras audiencias uno no decía nada. Uno entraba, daba su carnet y le decían, bueno, pueden salirse, ahí está el acta. Entonces vengo yo y digo, bueno, ¿aquí qué procede? Yo voy a decir lo que está en mi memoria. Y empiezo a decir mis peticiones del memorial inicial y resulta que eso era, ¿verdad? Pero a lo que voy es que uno tiene que estar bien pilas. Uno tiene que estar bien pilas, uno debe acostumbrarse a hablar porque no podemos quedarnos callados. En nuestra profesión, miren, si es de litigar, si es de trabajar en la administración pública, nosotros siempre vamos a tener reuniones, nosotros siempre vamos a tener que hablar y siempre tenemos que estar así pilas y bien atentos para escribir, para anotar, para todo, ¿verdad? Entonces, esa anécdota les quería contar y decirles que estén tranquilos con lo del examen y que se pongan las pilas, ¿verdad? Que no sean tan negativos, que de verdad quieran estudiar. No solo por ganar el curso, sino que aprendan de todo un poco. Como profesionales, de verdad que les digo que vale la pena. Y luego cuando uno está trabajando, todo la formación que uno pueda tener va a tener recompensas. Eso se los aseguro. ¿Tienen alguna otra duda? Si no, vamos a empezar con la clase. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Ligda, por su empatía y comprensión y pues quedamos pendientes de las notas. Muy amable. Muy bien. Bueno, en la última clase habíamos hablado
de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Se recuerdan, verdad? Que eso era lo que habíamos estado viendo, vimos sus órganos principales, vimos cómo se componía los delegados, ¿verdad? Sus miembros. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, licenciada, sí se ve. Sí, licenciada. Entonces nosotros vimos la Organización Internacional de Trabajo, sus órganos y un poco cómo funcionaba, sus miembros, sus delegados. Hablamos de que es tripartita, vimos el preámbulo, los principios que inspiraron la constitución de la OIT. Entonces, hoy vamos a continuar con la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, porque vimos unos artículos, vimos todo el artículo 13, y hoy vamos a continuar. Yo quiero que leamos bien la Constitución. Como parte del programa, no tenemos otros temas que nos hace falta ver, pero yo necesito que la leamos toda la Constitución para que vayan viendo cómo es que funcionan las conferencias, el proceso para aprobar un convenio, de las recomendaciones, qué pasa si no aplican un convenio que ya está aprobado. Todo eso lo encontramos en la Constitución. Entonces yo quiero que la leamos hoy. Ya mañana yo les voy a traer unos esquemas, ya unos resúmenes, porque digamos que tal vez leer toda la Constitución les puede resultar aburrido. Tampoco se las voy a poner yo en todas las diapositivas porque es aburrido. Pero si yo les digo, miren, léanlas y mañana yo les explico, yo sé que no la van a leer. Entonces yo prefiero que la leamos juntos. Entonces en las presentaciones les puse un par de artículos de temas que a mí me parecen más interesantes, importantes para leer. Y ya mañana yo les voy a traer unos resúmenes y unas cuestiones que a mí me resultan interesantes. Entonces nos vamos a ir al artículo 14, donde hablan del funcionamiento. Entonces, vamos a leer cómo funciona la orden del día o es como los puntos de agenda, cómo es que entran cómo funciona en la OIT el asunto para la aprobación de convenios y recomendaciones. Entonces, esto lo van a hacer a través de la Conferencia Internacional del Trabajo. ¿Se recuerdan que ya habíamos visto las funciones principales de la conferencia? Y es como el máximo órgano de la OIT. Es como una asamblea donde se reúnen todos los miembros y ahí es donde se aprueban los convenios y las recomendaciones. De acá surgen. Entonces, en el artículo 14, en el punto número 1, dice lo siguiente. El Consejo de Administración fijará el orden del día de las reuniones de la conferencia. Después de examinar todas las proposiciones presentadas al respecto por los gobiernos de los miembros o por cualquiera de las organizaciones representativas a que hace referencia el artículo 3, o por cualquier organización de derecho internacional público. Entonces, estos son los que pueden proponer la orden del día. Es como los temas a tratar. Van a ser los gobiernos miembros, organizaciones representativas del artículo, que se refiere al artículo 3. Estas organizaciones representativas son de los empleadores y de los trabajadores, o el gobierno, que son los que conforman las delegaciones que acuden a esta conferencia internacional. Entonces, o las organizaciones de derecho internacional público son los que pueden proponer los puntos de la reunión y lo hacen a través del Consejo de Administración. Ya habíamos hablado del Consejo de Administración, que es como el órgano ejecutor de las decisiones que se toman en la conferencia internacional. Dice, el director general actuará como secretario general de la conferencia y 4 meses antes de la sesión de apertura pondrá el orden del día en conocimiento de los miembros. Entonces, esa es la antelación. Eso está en el artículo 15, en el punto número 1. Dice que el director general es el secretario de la conferencia.
y 4 meses antes de que se dé la conferencia general, les mandan el punto a tratar a cada uno de los Estados miembros para que empiecen a estudiar y empiecen a analizar los temas que serán tratados en la conferencia. Vamos a ir al artículo 16. Alguien que me apoye con la lectura. Se refiere a las objeciones que puedan haber en cuanto a los puntos a tratar. Yo le ayudo, licenciada. Gracias. Artículo 16. Objeciones al orden del día. Número 1. Cada uno de los gobiernos de los miembros tendrá derecho a oponerse a la inscripción de una o varias cuestiones propuestas en el orden del día de la reunión. Los motivos que justifiquen dicha oposición deberán ser expuestos en una nota dirigida al director general, quien deberá comunicarla a los miembros de la organización. Número 2. Sin embargo, las cuestiones que hayan sido objeto de oposición continuarán inscritas en el orden del día, si la conferencia así lo decidiere, por mayoría de 2/3 de los votos emitidos por los delegados presentes. Gracias. Ya vieron. Entonces, también pueden haber objeciones. Algún Estado miembro puede decir, mire, yo no estoy de acuerdo en que se toque ese tema, ¿verdad? Y pueden exponer sus motivos y todo lo van a hacer a través del director general. En la clase anterior habíamos visto las funciones del director general y acá va a ir apareciendo más funciones de él, ¿verdad? Él es el secretario, funciona como secretario en la conferencia general y a través de él se pueden hacer llegar objeciones para tratar los puntos de la orden del día. Vamos a ir ahora al artículo 17, párrafo 2, relacionado a la votación. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Con gusto, Lic. ¿El quórum, licenciado, o la votación? Votación, el número 2. Las decisiones de la conferencia se adoptarán por simple mayoría de los votos emitidos por los delegados presentes. En todos aquellos casos en que se requiera mayor número de votos por disposición expresa de esta Constitución, de cualquier convenio u otro instrumento que confiera facultades a la conferencia, o de los acuerdos financieros y presupuestarios que se adopten en virtud del artículo 13. Muy bien. Entonces, la votación en la conferencia general va a ser por simple mayoría de votos. Simple mayoría, ¿verdad? De los delegados presentes. ¿Se recuerdan los delegados, verdad? ¿Cómo están? ¿Quiénes son los que llegan? Son 2 gubernamentales y los otros 2 es uno representante de empleadores y otro de trabajadores. Esos son los delegados presentes. Entonces, por ejemplo, hay 100 delegados presentes. Con 51 que voten, ya está aprobado, ¿verdad? Porque es por simple mayoría, a no ser de que para un tema en específico se necesite una mayoría distinta. Que la Constitución lo establezca de forma expresa, por ejemplo, el artículo 13 que se refiere al presupuesto, ahí de forma expresa la Constitución dice que se necesita para la aprobación 2/3 partes de aprobación, pero generalmente, a no ser que haya algo expreso, va a ser por simple mayoría la votación en la conferencia general. El siguiente párrafo, el número 3, el quórum, yo lo voy a leer. Dice, quórum, ninguna votación surtirá efecto si el total de votos emitidos fuera inferior a la mitad del número de delegados presentes en la reunión. Entonces, si los votos son inferiores a la mitad de los que están presentes, entonces no se va a aceptar, ¿verdad? Tiene que ser mayoría de los que están presentes, delegados, para que se considere como quórum y le den validez. El artículo 18 no lo vamos a leer. El artículo 19 es muy importante porque ahí habla de los convenios y las recomendaciones, que es lo que hace la OIT.
crear convenios y recomendaciones aplicables a los Estados miembros. Y en este artículo está regulado cómo funciona todo eso. Entonces, acá, para que le ponga mucha atención, alguien que me ayude con la lectura del párrafo número 1 de decisiones de la conferencia. Con gusto, Lic. Artículo número 19. Convenios y recomendaciones. Decisiones de la conferencia. Número 1. Cuando la conferencia se pronuncie a favor de la adopción de proposiciones relativas a una cuestión del orden del día, tendrá que determinar si dichas proposiciones han de revestir la forma A, de un convenio internacional, o B, de una recomendación. Si la cuestión tratada o uno de sus aspectos no se prestare en ese momento para la adopción de un convenio. Muchas gracias. Ya vieron, entonces estas son las dos formas que tiene la OIT de crear fuente de derecho, ¿verdad? Que es a través de convenio internacional o a través de recomendaciones. Y dice que las recomendaciones se dan cuando la cuestión tratada o uno de sus aspectos no se presta en ese momento para la adopción de un convenio. Entonces, si no puede catalogarse como un convenio, siempre lo van a dejar como una recomendación. Entonces, o hacen convenios o hacen recomendaciones. Y eso se discute en la conferencia general. Alguien que me ayude con el párrafo número 4 relacionado a textos auténticos. ¿Sí, Lica? Textos Adelante, Luis. Gracias, Berta. Textos auténticos, número 4. El presidente de la conferencia y el director general autenticarán con sus firmas 2 copias del convenio o de la recomendación. De estas copias, una se depositará en los archivos de la Oficina Internacional del Trabajo y la otra se enviará al secretario general de las Naciones Unidas. El director general remitirá una copia certificada del convenio o de la recomendación a cada uno de los miembros. Muy bien, muchas gracias. Ya vieron, entonces cuando se tome la decisión de que sea un convenio o una recomendación, se va a discutir en la conferencia y lo que acuerden ahí se van a certificar y se va a enviar a la Oficina Internacional del Trabajo, otro al secretario general de las Naciones Unidas y el otro va a ir una copia para cada uno de los Estados miembros. ¿Se recuerdan que la Oficina Internacional del Trabajo es uno de los órganos de la OIT que tenía como función el estudio, análisis, investigación y elaboración de estadísticas, incluso de la aplicación de los convenios o qué temas se podían tratar para hacerlo de conocimiento del Consejo de Administración? Entonces, aquí vamos a ir viendo otras funciones, ¿verdad?, que tiene la Oficina Internacional del Trabajo y el director general, que ahorita estamos viendo que él es el que va a autenticar estas copias, las va a certificar para que sean textos auténticos y que quede para cada una de las partes. Vamos a leer el párrafo 5, que es de las obligaciones que adquieren los miembros en cuanto a los convenios. Alguien, por favor, que me ayude ahí con la lectura de las obligaciones. En el caso de un convenio A, el convenio se comunicará a todos los miembros para su ratificación. B, cada uno de los miembros se obliga a someter el convenio en el término de 1 año a partir de la clausura de la reunión de la conferencia o cuando por circunstancias excepcionales no pueda hacerse en un término de 1 año, tan pronto sea posible, pero nunca más de 18 meses después de clausurada la reunión de la conferencia, a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas.
Los miembros informarán al director general de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter el convenio a la autoridad o autoridades competentes, comunicándole al mismo tiempo los datos relativos de la autoridad o autoridades consideradas competentes y las medidas por ellas adoptadas. Si el miembro obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, comunicará la ratificación formal del convenio al director general y optará por las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones de dicho convenio. Si el miembro no obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, no recaerá sobre dicho miembro ninguna otra obligación, a excepción la de informar al director general de la Oficina Internacional de Trabajo con la frecuencia que fije el Consejo de Administración sobre el estado de su legislación y práctica de lo que respecta a los asuntos tratados en el convenio, precisando en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, o por medio de contratos colectivos o de modo, e indicando las dificultades que impiden o retrasan la ratificación de dicho convenio. Muy bien, muchas gracias. A mí me gustaría que fueran marcando ustedes como las palabras claves, que lo leyeran a manera de ir entendiendo, ¿verdad? Porque esta parte es muy importante, porque acá dice, después de que se discuten en la conferencia los convenios o las recomendaciones, luego nos preguntamos, ¿y ahora qué pasa, verdad? Entonces, estas son las obligaciones posteriores que vienen después de haberse discutido y aprobado ahí en la conferencia. Entonces, primero dice que se va a comunicar a los miembros para su ratificación. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, Guatemala fue, ¿verdad? Y entonces se aprueba un convenio, pero no basta con que Guatemala diga allá, sí que se apruebe. No, entonces ahora Guatemala viene acá a seguir el proceso que establece la Constitución para su ratificación, que es a través del Congreso, ¿verdad? Que emite un decreto para ratificar un convenio. Entonces, es lo que sigue, ¿verdad? Se aprueba en la conferencia y luego se lo comunican a los Estados miembros para su ratificación. Dicen que en la literal B dice de que tienen para hacer esto los miembros un año, o si no pueden hacerlo en el año, tienen como más chance para hacerlo, pero que tampoco pasa de 18 meses después que terminó la conferencia, ¿verdad? Entonces dice acá que es a efecto que le den forma de ley o se adopten las medidas. En el caso de un convenio, se le da forma de ley, ¿verdad? O sea, se le ratifica acá en el país para que ella pueda surtir efectos, y en el caso de una recomendación hay que tomar las medidas, que son los dos temas que se discuten, los convenios y las recomendaciones. En la literal C dice que los miembros tienen que si por ejemplo no han tomado las medidas o por alguna razón no han podido hacerlo, tienen que dar aviso al director general de lo que está sucediendo, ¿verdad? En la literal D dice, si el miembro obtuviera el consentimiento de la autoridad o autoridades a quienes compete el asunto, comunicarán la ratificación al director general. O sea, cuando ya lo hayan hecho, también tienen que avisar, es parte de las obligaciones. Si ellos ya ratificaron su convenio, ya siguieron el proceso que establece cada legislación interna, tienen que dar un aviso. En la E dice que si no obtuviera el consentimiento de la autoridad, por ejemplo, que acá vienen y el presidente es el que lo somete a consideración del Congreso y el Congreso dice que no, es el caso que habla la literal E. Si no se tuviera el consentimiento de la autoridad, dice que no va a recaer sobre dicho miembro ninguna obligación, a excepción de informarlo al director general de la Oficina Internacional del Trabajo.
Igual esto lo van a someter a consideración del Consejo, ¿verdad? Y ahí hay unas disposiciones que quiero que las lean. Este artículo y en general esto, yo sí necesito que lo lean, que lo marquen, que analicen cada uno de los casos, que marquen ahí sus palabras claves, porque esto es muy interesante. Las obligaciones adquiridas después de haber aprobado un convenio. Y el siguiente párrafo, siempre del artículo 19, el numeral 6, es de las obligaciones que se adquieren en cuanto a las recomendaciones, que ya vimos que son diferentes. Entonces, alguien que me apoye a leer, por favor. Con Dorlita. Obligaciones de los miembros en cuanto a las recomendaciones. Número 6. En el caso de una recomendación, A. La recomendación se comunicará a todos los miembros para su examen, a fin de ponerla en ejecución por medio de la legislación nacional o de otro modo. B. Cada uno de los miembros se obliga a someter la recomendación en el término de 1 año a partir de la clausura de la reunión de la conferencia, o cuando por circunstancias excepcionales no puede hacerse en el término de 1 año, tan pronto como sea posible, pero nunca más de 18 meses después de la clausura de la reunión de la conferencia, a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas. Inciso C. Los miembros informarán al director general de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, comunicándole al mismo tiempo los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas competentes y las medidas por ellas adoptadas. Inciso D. Salvo la obligación de someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, no recaerá sobre los miembros ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al director general de la Oficina Internacional del Trabajo con la frecuencia que fije el Consejo de Administración sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en la recomendación, precisando en qué medidas se han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la recomendación y las modificaciones que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas. Muchas gracias. Entonces, ya vieron, aquí las obligaciones son similares a las que corresponden en el caso de aprobación de un convenio. Solo acá estamos hablando de recomendaciones y es igual, ¿verdad? Tienen que someterla a la autoridad, tienen que aplicar las recomendaciones, se tienen en el término de 1 año o si no han logrado, pues tienen un chance más, pero que no pase de 18 meses, tienen que ir avisando, mira, las recomendaciones ya las estamos poniendo en práctica de esta forma, a través del director general es que se va informando, o si no las han podido llevar a cabo, por qué no lo han hecho, y todo eso lo van a ir informando igual al Consejo de Administración, ¿verdad? En la medida que no lo hayan hecho, tienen que ir informando. Esas son las obligaciones que han adquirido. Voy a detenerme un momento para que les pasen la asistencia. Por favor, Mayra, si les puede mandar el link de asistencia. Con mucho gusto, licenciada. Muchas gracias. ¿Cuál sería el tema, licenciada? Disculpe.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces, en cuanto a lo que estamos leyendo, les voy a leer yo, pero quiero que anoten el artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Literal K. Les voy a leer. Dice, funciones del presidente de la República. Ahí lo anota porque si después viene en el examen, no digan que no se lo dije, que yo de dónde me lo saqué. No van a decir que yo estoy loca. Son funciones del presidente de la República someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Entonces, ahí tenemos el fundamento que es el presidente el que somete a consideración del Congreso para la aprobación y ratificación los tratados y convenios internacionales. Y anoten también el artículo 171, literal L. Dice, otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional. ¿Cuándo? Y ahí están cuándo son los que ellos los tienen que aprobar. Hay 5 numerales, pero ese es el fundamento del proceso que debe llevar en Guatemala, los convenios y tratados internacionales que Guatemala apruebe. Les voy a repetir los artículos, es 183, literal K, y el del Congreso es el 171, literal L. Bueno, entonces como yo sé que ustedes tienen que conectarse a su otra clase, vamos a dejar por hoy acá. Ojalá que pudieran ustedes adelantar a darle lectura a lo que nos queda de la Constitución para que lo vayan digiriendo más fácil, ¿verdad? Para que se vayan familiarizando con los temas. Igual yo voy leyéndolo despacio, les puedo poner un ejemplo, pero sí me gustaría que lo leyeran. Ya nos falta poco. Yo quiero que la lean toda, pero yo voy a ir hablando de los artículos que me parecen más interesantes. Entonces, vamos a dejarlo ahí por hoy y los espero mañana. Ojalá con muchas ganas de estudiar y de seguir aprendiendo. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Descanse. Feliz noche, licenciada. compañera. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Licenciada. Noche, adiós. Adiós.